buenas tardes, bienvenidos a este su programa Despierta tu mente con su servidor Rosalío Villa. El día de hoy vamos a hablar de lo que tú debes saber de tu crédito Infonavit. El día de hoy vamos a analizar el contrato, las cláusulas más importantes de las condiciones generales. Esto es el contrato de Infonavit. Son cosas muy importantes que tú debes de saber para que puedas tomar unas buenas decisiones sobre el manejo de tu crédito, de cómo realizar los pagos, cosas importantes. Ok, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos en pantalla lo que es el contrato, el PDF de un crédito de Infonavit. Vemos acá en la parte de arriba, permítame señalarle, pincel aquí. Ok, vemos aquí en la parte de arriba que dice Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. O sea, usted cuando adquiere la vivienda, usted firma un contrato. Usted firma este contrato. Ya ve que lo citan un día para entregarle las llaves de la casa y firmar algunos papeles. Bueno, esos papeles que usted firma es el contrato. Porque muchos dicen, no, es que yo no firmé nada. Es que yo no firmé nada. No, es que no te acuerdas que firmaste este contrato. O sea, son las condiciones generales del servicio que dice. Condiciones generales de contratación que ofrece. O sea, cuando tú firmas, te entregan la vivienda, tú aceptas todas estas condiciones generales que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, permítanme, vamos a ver aquí. Condiciones previas a la contratación. Bueno, aquí nos vamos a ir a las más importantes. Permítanme. Dice capítulo 2, tasa anual. Aquí está. Bien, aquí viene que por lo que te van a prestar, el Infonavit te va a cobrar una tasa anual, un interés ordinario. ¿Ok? Por ejemplo, hay créditos que pagan el 12% de tasa anual, otros que pagan el 16% de tasa anual, dependiendo el año en que aperturaste tu crédito. Tú debes de verificar tu contrato, tú lo debes de tener. Tú debiste haber ido a una notaría a recoger las escrituras o preescrituras. Muchos dicen, no, es que él ya tiene las escrituras. A veces los familiares dicen, no, es que él tiene las escrituras. No son escrituras, son preescrituras. Bien, vamos a avanzar. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero vamos a ir a lo más común. Dice cuenta bancaria, cuenta. Ok. Bueno, cuando tú tienes una relación laboral, esto quiere decir que estás dado de alta en el IMSS y que estás trabajando para una empresa o para un patrón. Se llama régimen, se llama cuota. Lo que tú pagas al mes por nómina y lo que paga el patrón se llama cuota mensual de amortización. Estás en ese régimen de pago, cuota mensual de amortización. Y cuando no estás trabajando para una empresa, se llama cuota mensual de amortización especial. Esto quiere decir que cuando te das de baja en una empresa, o sea, ya no trabajas para un patrón, en el momento que te dan de baja en el IMSS, el Infonavit se da cuenta que ya no estás trabajando y te cambia de este régimen de pago, te cambia a este en automático. Y en este régimen de pago, valga la redundancia, tú como acreditado, tú tienes que seguir haciendo tus pagos cada mes, porque ya el patrón ya no te va a pagar cada mes. Entonces, tú tienes que estar haciendo tus pagos ahora en este régimen. Hay créditos que están en veces salario mínimo y hay créditos que están en pesos. Por ejemplo,
cuando a ti te otorgan un crédito en vez de salario mínimo, vamos a suponer que te prestaron un ejemplo, no sé, 1,000 salarios mínimos. Entonces tú tienes que regresar, tus pagos son en salarios mínimos. O sea, tú no pagas en pesos, tú pagas en salarios mínimos. Es como si yo te presto a ti $10 y entonces tú tu mensualidad me la vas a pagar en dólares, porque te presté dólares, no te presté pesos. Pero si el dólar se incrementa, por ejemplo, un ejemplo, a 30 pesos, pues el saldo total que te prestaron ya no son 10 pesos, o sea, ya no es lo que vale el dólar cuando adquiriste la vivienda, y aumentó pues al 300%. Así aumenta tu adeudo si incrementa este salario mínimo que dice aquí. Ahorita el salario mínimo, no recuerdo en cuánto está exactamente, creo que está aproximadamente, no sé si es 100 pesos o no recuerdo, les soy franco. Tendría que revisarlo, no traigo aquí el dato. Pero este cada año incrementa el salario mínimo, entonces incrementa el saldo total de tu cuenta. Entonces, bueno, aquí en este punto ya quedó claro, si el patrón no hace los pagos, tú al primer mes que ya el patrón ya no va a pagar, tú debes de empezar a pagar por tu cuenta, estés empleado o estés desempleado. Porque aquí en el contrato, en todo este contrato que tenemos aquí, lamentablemente no viene que si estás desempleado tú no pagas. O sea, no viene eso. No hay un privilegio de no pagar para quien está desempleado. Entonces, por eso tú cuando aceptas firmar este contrato, tú aceptas estas condiciones. Porque, por ejemplo, muchos dicen, es que el Infonavit es muy inhumano, es muy cruel, que porque no sé qué. Tú aceptaste esas condiciones. O sea, nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza para... O sea, tú solo fuiste y firmaste. Entonces, hay que cumplir con ese contrato. Lamentablemente, así está hecho el contrato. Y aparte, tú así aceptaste las condiciones. Las fechas de pago. Hay una fecha de pago. No viene aquí, no las voy a buscar exactamente, pero todos los acreditados tienen fecha límite de pago. Lo ideal es que paguen el 20 de cada mes. Una cosa es fecha de corte y otra cosa es fecha límite de pago. La fecha de corte es cuando se completan 30 días y al decir 30 días se hace un corte, se corta la cuenta y se genera un estado de cuenta. Después del corte tienes 5 días para pagar, que es el 20. La fecha de corte de todos los acreditados es el 15 de cada mes. Entonces, para el acreditado el mes no corre del día primero al 30 de cada mes. No, así no corre el mes. Corre del 15 al 16 del otro mes. Ahí se completan 30 días. Se completan 30 días, el día 15 de cada mes se corta la cuenta. Ese día en teoría se genera el estado de cuenta y tienes 5 días para pagar, que es el 20 de cada mes. Que es que en el portal de Infonavit viene que puedo pagar el 30. Pues sí puedes pagarlo el 30, nada más que siempre tu cuenta va a estar en un área especializada o de cobranza porque estás pagando después de los 20. Además, muy probablemente te pueden cargar, además del interés ordinario que vimos, es un interés extraordinario y aparte le generas gastos de cobranza al Infonavit porque el Infonavit le tiene que pagar a agencias o despachos de cobranza para que te esté recordando que cuando tienes que pagar, o sea, estás generando un gasto el no pagar el día 20. Por eso es importante que cumplas con las fechas. Entonces los pagos se realizan del 16 al 20. Sí, esto con respecto a lo que dice aquí, fechas de pago. Sí, bueno, entonces vamos a seguir. Dice número de crédito. Bueno, el número de crédito, con este número es con el que tú haces los pagos. Número de crédito también el número de contrato o número de crédito o número de cuenta se llama. Con esos puedes hacer tú los pagos. Cuando el patrón no hace los depósitos, tú puedes pagar en Soriana, en 7-Eleven, en todos los lugares, establecimientos autorizados por el Infonavit. Ahí tú puedes hacer tus pagos con el número de crédito.
Esto es para que no exista algún fraude. Vamos a suponer que te hagan una llamada de otra empresa que no es del Infonavit y te piden que deposites a otra cuenta que no es tu número de crédito. Ahí tú ya sabes que no, que toda la vida del crédito tú vas a depositar a tu número de crédito. Ahí está. Y vamos los pagos son mensual. Aquí viene. Aquí viene de qué se compone. Dice, el periodo, el periodo mensual es cada mes natural por el cual deben pagarse intereses sobre el saldo capital. Ya dijimos que es del 12 o del 16% en algunos casos y debe amortizarse conforme a lo convenido en el contrato. O sea, aquí viene que el pago se va a aplicar como viene en el contrato. Más adelante lo vamos a ver. O sea, no es de la manera que tú crees que se debe de aplicar. Es de la manera que viene aquí en el contrato. Dice, bueno, vamos a... permítanme, ahí está. Salario mínimo general diario. Vamos a brincarnos esto. Bueno, es que esto es creo que es del 2008 este contrato, por eso trae otras cifras, pero aquí viene lo más básico, ¿verdad? Para que lo entendamos. Mire, por ejemplo, aquí viene, para que te des cuenta, que aquí en un contrato maneja que hay un interés ordinario, que es lo contratado. En algunos casos el 12%, otros casos el 16%. Entonces, esas tablas aquí vienen. Tú debes de saber, debiste de haber preguntado de cuánto es el interés que pagas anual. Si tú te atrasas, aquí viene que pagas un interés moratorio. No es de esta cantidad porque esto es para créditos que se aperturó en el 2008 y a lo mejor tu crédito lo aperturaste en otro año y pues no es igual que lo que viene aquí. Esto yo lo estoy poniendo de ejemplo. Si tú te atrasas se genera un interés moratorio, ¿sí? Y aparte los gastos de cobranza. Por eso es importante que no te atrases. Porque muchas veces nos molestamos de que, oye, ¿por qué incrementó mi mensualidad? Bueno, pues incrementa porque tú la estás incrementando porque tú no pagas a tiempo. Por eso se incrementa. Vamos a... Bueno, aquí de lo más importante vamos a la decimotercera cláusula, que es la 13. Bueno, aquí viene décima, tasa de interés ordinario y luego actualización del saldo del crédito, no, tasa de interés moratorio. Aquí está, miren. Por ejemplo, ¿cómo se aplican los pagos? ¿Cómo se aplican los pagos? Aquí está. Cada depósito que tú haces, aquí viene en la decimotercera, cómo Infonavit los va a aplicar. Aquí en esta parte de aquí. Por ejemplo, si tu mensualidad, vamos a suponer que es de 100 pesos, un ejemplo. Tu mensualidad, obviamente no hay quien pague 100 pesos, es muy raro. Si tu mensualidad es de 100 pesos, pero tú pagas porque no te informaste bien, tú pagas 80 pesos. Entonces aquí tu pago ya no es este. O sea, tú no estás cumpliendo con tu pago completo. Si tú pagaste 80 pesos nada más, Infonavit, este pago no tiene por qué tomártelo como el pago de la mensualidad. Aquí viene, mira, primero lo que tú pagues se va a aplicar para los gastos de cobranza en caso de que tengas atraso. Como segundo, a intereses moratorios. Si no está completo, se van a cubrir las primas de seguro de daños por desastres naturales. Y después, intereses ordinarios. Y al último, saldo a capital. O sea, si no tiene... Vamos a borrar esto. Si no tiene... O sea, al final de cuentas, si tú no pagas completo, la mayor parte de las veces se aplica aquí, a capital. Aquí dice, en la decimotercera. Y hay acreditados que dicen, es que yo no sabía, o no, es que yo ya pagué y me lo tienes que aplicar. Me lo tienen que aplicar en el Infonavit, ese pago. No, no es, o sea, tu palabra no es ley. Tú no puedes
por obra de magia, por lo que tú digas o lo que tú declares o lo que tú pienses, cambiar estas condiciones del contrato que tú ya firmaste y no te las, o sea, no te los ocultaron. O sea, si tú no sabías es porque tú no quisiste saber, porque tú no leíste tu contrato. De hecho, el deber ser es que tú pides una copia cuando firmas el contrato. Entonces tú debes de tener una copia y debes de estudiarla en tu casa, debes de darle una leída y todo esto es algo que tú ya debes de saber. No es de que es que a mí no me dijeron. Ahí la obligación es de ambas partes. Por ejemplo, cuando tú firmas un contrato es como cuando te casas. Tú firmas un contrato y la obligación es de ambas partes, ¿verdad? De la mujer y del hombre, ¿verdad? De ambas partes. Aquí es igual. Este es un contrato y si el Infonavit no te marca para darte la información de cuál es tu saldo o cuánto tienes que pagar cada mes, tú tienes la obligación de marcarle, oye Infonavit, hoy no me marcaste, por eso te estoy marcando, quiero saber cuánto tengo que pagar en este mes. O sea, ahí la obligación es de ambos, porque es un contrato. Un contrato genera derechos y obligaciones. Bien, entonces ya dijimos que si tu pago no está completo, Infonavit lo va a aplicar como abono. Infonavit lo va a aplicar como abono al capital, no por el concepto de mensualidad. Y por ejemplo, ya al mes siguiente, si el día último se hace un corte administrativo, el 30 o 31. Ya después de ese día tú no puedes pagar lo que te falta de la mensualidad, que te faltaron 20 pesos y vas y los pagas el mes siguiente y ya no se puede completar la mensualidad. Tienes que pagar otra vez la mensualidad completa, porque Infonavit no puede ir a sacar el pago del capital para decir, bueno, déjame lo saco de capital para que el señor fulanito de tal lo complete. Tú tienes, por ejemplo, si el pago lo hiciste incompleto, a inicios del mes, del 1 al 10 o a mitad del mes, el 15, tú tienes hasta el 31 para completar el pago incompleto, para pagar los 20 pesos, la diferencia. Si se llega el 31 o el día último y tú no completaste el pago, si tú no pagaste el remanente, así se le llama la diferencia, entonces tienes que pagar otra vez la mensualidad completa en el siguiente mes. Y que no es culpa tuya, sí es culpa tuya porque tú no marcaste al Infonavit para preguntar el saldo, porque el saldo tú lo vas incrementando. Si tú te vas atrasando, pues vas generando gastos de cobranza, vas generando intereses ordinarios y tú mismo lo vas incrementando el saldo porque no pagas a tiempo, porque no pagas completo. Entonces por eso es importante que conozcas el contrato, que aquí en la cláusula 13ª viene que si no pagas completo, a más tardar el 31, eso ya no se toma como pago de la mensualidad, es un abono al capital. Entonces, tú puedes cubrir el 95% de la mensualidad y te lo hacen válido. Tú puedes cubrir tienes un margen del 5% para pagar entre ese 5% menos. Pero si tu pago, tu depósito que hiciste no cubre el 95%, Infonavit no tiene la obligación de tomártelo como pago de la mensualidad. ¿Por qué? Porque aquí viene la 13ª y tú ya aceptaste las condiciones. Que no sabías, bueno, pues no sabías porque no leíste. Bueno, pero ya a partir de aquí ya sabes que hay que marcar, al Infonavit para preguntar que asignaron tu crédito con una agencia o un despacho de cobranza. Pues sí, Infonavit tiene todo el derecho porque él es el dueño del crédito, el dueño del adeudo, él es el dueño y decide quién trabaja la cuenta, quién administra la cuenta. Si la trabaja algún despacho, alguna agencia, él como acreedor, o sea, dueño del adeudo, él decide quiénes son sus empleados y en qué parte de la república están. O sea, y uno en calidad de deudor, pues no puede decidir sobre eso. O sea, tú no puedes, por ejemplo, poner tus moños y decir, ay, es que yo no quiero que me hablen de la agencia. Ay, es que yo estoy en la Ciudad de México, yo no quiero que me hablen de Querétaro. O yo no quiero que me hablen de... Tú no puedes porque tú eres el deudor, tú no eres el dueño del adeudo. Entonces, bueno, yo pienso que hay que tener la humildad. Si nos están haciendo el favor de prestarnos para pagar una casa porque tú no tienes
300,000 pesos o no tienes 800,000 pesos de contado para pagar una casa y te están haciendo el favor, pues lo único que podemos hacer en correspondencia es pues tratar pues con cortesía, ¿verdad? A quien nos hable o a quien nos dé la información, porque nos están haciendo un favor porque tú no tienes para pagar. Bien, vamos a seguir entonces. Dice aquí pagos anticipados. Bueno, aquí se los voy a resumir lo que yo leí. Aquí en los pagos anticipados habla en la cláusula 14ª, que esto quiere decir la cláusula 14. Por ejemplo, ahorita que yo estoy grabando el video estamos en noviembre del 2020. Vamos a suponer que yo diga, bueno, yo no tengo mensualidades atrasadas. Ya pagué la mensualidad de este mes del 2020, la de noviembre. Y quiero pagar, que digo, bueno, quiero pagar de una vez la de diciembre y la de enero y la de febrero. Y voy y los deposito. No se puede porque todo lo que tú deposites adelantado, Infonavit lo aplica como abono al capital. Sí, son abonos a capital. No se puede adelantar mensualidad. ¿Qué es el capital? Bueno, el saldo total, todo lo que tú ves de la casa se compone de dos partes, el capital y los intereses. El capital se le dice a lo que te prestaron en un principio. Por ejemplo, vamos a suponer que en un principio te prestaron 100,000 pesos, un ejemplo. Ese es el capital, lo que te prestan en un principio, 100,000 pesos. Y los intereses, vamos a suponer que a lo largo de varios años te generó 200,000 pesos de intereses y el saldo total son 300,000. Entonces, el capital es lo que genera los intereses. Entonces, es necesario que tú hagas aportaciones a capital para que cada que se calcule el interés cada mes, te genere menos interés, porque hay menos capital. O sea, entre menos capital, te va a generar menos intereses. Y eso va a disminuir el plazo. Va a disminuir el plazo. O sea, el tiempo que terminas de pagar el crédito. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí habla otra cosa muy importante. La prórroga. Vamos a verificar. Vamos a hablar de las prórrogas. Aquí dice algo acerca de la prórroga. Aquí dice lo de la prórroga. Ok. Tú como en la 15ª, esto quiere decir la cláusula 15. Tú como acreditado tienes derecho a una prórroga. En ocasiones son de 24 meses consecutivos. O sea, esto quiere decir 2 años. Pero no, a veces no deben de ser consecutivas. O sea, seguidas. Un año. O sea, que tengas una prórroga 2 años seguidos. No. Es una prórroga total de 12 meses. Se aplica al tercer mes. Por ejemplo, vamos a suponer que hoy te despiden. Vamos a suponer, te dan de baja en el IMSS hoy. Entonces, la prórroga no empieza a contar a partir de hoy. Bueno, sí empieza a contar a partir del día de hoy, pero se activa el tercer mes. Cuando tú tienes 3 meses que ya te dieron de baja en la empresa, se activa la prórroga y empieza a contar desde el primer mes que te dieron de baja. Son 12 meses de prórroga, nada más que tiene su contra, porque por ejemplo, muchos conocidos me ha tocado de que dice, yo tengo la prórroga y pues qué padre porque en todo un año no voy a pagar. Pues sí, pero en esa prórroga total de 12 meses, por cada mes que te presta el Infonavit, o sea, te vuelve a refinanciar, o sea, es un préstamo sobre el préstamo que ya tienes, es como si te paga otra vez la mensualidad, se te incrementa el crédito por los intereses que genera, o sea, se genera exorbitantemente los intereses. Si tú utilizas los 12 meses de la prórroga, tu crédito se puede incrementar años, hasta 7, 8, 9 años. Si utilizas un mes la prórroga total, estás incrementando, agregándole 8 mensualidades más que te vas a tardar en pagar el crédito aproximadamente. Por eso es importante que si puedes, no uses la prórroga. Si tienes la oportunidad y puedes pagar por tu cuenta, no uses esa prórroga total de 12 meses, porque tu crédito se va a incrementar. Recuerda, el Infonavit no es una institución de beneficencia. ¿Ok? Es un negocio autónomo, ¿verdad? De una institución de gobierno. Bueno, de hecho es autónoma del gobierno, pero al final de cuentas es un negocio,
porque te está cobrando un interés como si fuera un prestamista. Bueno, es un prestamista del 12 y el 16%. Y el negocio de ellos es que se extiende el crédito para que dures los años pagando con ellos. Entonces, si tú utilizas esa prórroga, es un negociazo para el Infonavit, porque tú te vas a tardar, tú te vas a tardar en terminar de pagar tu crédito más tiempo, o sea, les vas a pagar más. Entonces, es un gancho. O sea, si puedes pagar, si estás desempleado y trabajas en un empleo informal, trabajas por tu cuenta y puedes pagar las mensualidades, hazlo. Vamos a seguir. Aquí. Dice 16º estados de cuenta. Aquí es muy importante. Por ejemplo, aquí dice si el trabajador, déjame se lo enseñarlo. 16º la de cláusula 16, estados de cuenta. Ok. Aquí, vamos a encerrarlo aquí. Dice, si el trabajador estuviera sujeto a una relación laboral, el Infonavit enviará semestralmente al mismo un estado de cuenta en el que se registran los movimientos habidos en el último semestre. O sea, el Infonavit manda los estados de cuenta por semestre, según lo que dice aquí. Si el trabajador no recibe ingresos salariales, estuviera en jubilación, se le hubiera terminado la incapacidad. Bueno, aquí vamos a ver. Informará al trabajador de la cuota de amortización ordinaria ajustada. Ok, aquí está. O sea que si tú no estás trabajando, el Infonavit te debe informar que tú vas a pagar por tu cuenta, pero tú ya lo sabes porque tú ya leíste este contrato desde el principio. Entonces, aquí viene. Dice, ah, dice el Infonavit enviará un estado de cuenta por correo ordinario, mensajería privada. Dice, será enviado. Dice, bueno, de hecho es tu obligación. Desde el primer mes que no te llega el estado de cuenta, tú tienes que marcar a Infonatel, que es el número de atención a clientes de Infonavit, que es el 800, apúntalo si no lo tienes, 00 83 83 900. Este es el horario de Infonatel. Este call center está en la Ciudad de México. El horario de atención de ellos es de 7:30 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes, y creo que sábados y domingos y días festivos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para hacer aclaraciones es aquí en Infonatel, en este número. Para hacer aclaraciones, para reportar que no te llegan los estados de cuenta es aquí en Infonatel. Es obligación tuya reportar desde el primer mes que no te llegan los estados de cuenta. Reportar que no te llegan y te dan un número de caso, que es el número de aclaración. Porque después si te atrasas en los pagos y tú argumentas, es que pues no me mandes el estado de cuenta y quieres tomarlo como una justificación, pues es una justificación no válida. ¿Por qué? Porque tú no reportaste que no te llegan los estados de cuenta desde el primer mes. O sea, es obligación tuya reportarlo, que no te llegan. También está el portal de Infonavit, que es www.infonavit.org.mx. Desde ahí generas una cuenta, un usuario y contraseña, y en la sección de saldos y movimientos ahí puedes ver tus estados de cuenta de cada mes. Ahí puedes estarlos viendo. O sea, entonces no hay pretexto de que es que yo no tenía la información o es que yo no sabía. Y todo esto te lo digo porque tú eres el más afectado. Si tú no haces bien las cosas, pues vas a incrementar tu crédito a años y vas a incrementarle los intereses y después vas a andar queriendo de que es que por qué me aumentó el saldo total del crédito o es que por qué si ya lo iba a terminar de pagar y incrementó tanto, sí, es porque no pagas y todavía aparte aceptas convenios, hay convenios de Infonavit que te, te aumentan en años la vida del crédito. Por eso, sé puntual con tus pagos del crédito del Infonavit. Bien.
18ª, seguro de daños. Aquí está, mira. Aquí está lo que firmaste, donde tú te comprometías a pagar un seguro de daños por cada mes. Cada que tú pidas la mensualidad de tu crédito Infonavit, tú preguntas, bueno, y aquí en lo que me estás diciendo que es mi mensualidad, ya está incluido el seguro de daños por desastres naturales. Hay créditos que pagan 13 pesos aproximadamente. Hay créditos que pagan 25 pesos, dependiendo del área geográfica. Tú tienes que asegurarte que en lo que vas a depositar de mensualidad, si pagas por tu cuenta, que ahí ya esté incluido en esa cantidad el seguro de daños por desastres naturales, los 13 o los 25 pesos. Hay unos que pagan 80 pesos aproximadamente. Entonces tú eres el encargado de decirle, cuando marcas a Infonavit le va a pedir el saldo, o cuando marcas a una agencia, oye, aquí en este saldo ya está incluido el seguro de daños por desastres naturales, o tengo que sumarlo, tengo que agregarlo. Porque si no pagas ese seguro, es un pago incompleto. Y si el pago está incompleto, pues es un abono a capital y es como si no hubieras pagado la mensualidad. Después tienes que pagar otra vez la mensualidad. Por eso tú eres el único responsable. Porque me ha tocado conocidos de que dicen, por ejemplo, de que es que yo no firmé ningún seguro, a mí no me dijeron. A mí no me dijeron. Aquí está. Cuando tú fuiste por las llaves de la casa a recoger, a firmar los papeles en ese contrato, aquí está, seguro de daños por desastres naturales. ¿Sí? Esto lo pagan creo que desde el 2006. Sí, salió en el diario oficial de la Federación. Y la póliza la tienen, o sea, a ti no te dan una póliza, la póliza es Infonavit, el seguro lo contrata Infonavit para ellos. En caso de que pase algo, al Infonavit le paga el seguro y el Infonavit te repara la vivienda. O sea, el Infonavit a ti no te va a dar dinero. El Infonavit va a tu casa, no sé, hace un peritaje con un especialista que evalúe los daños de la casa, y Infonavit paga. O sea, en ningún momento a ti te da dinero Infonavit. Por eso tú no tienes la póliza, porque el Infonavit, el seguro le paga la póliza al Infonavit, no a ti. Entonces, ¿cuáles son los daños por desastres naturales? Pues es lo declarado como contingencia por el gobierno, por ejemplo, en caso de una inundación, sismo, sismos, no sé, tornados, o sea, cosas que se declare una contingencia por el gobierno, por un decreto de que, bueno, el gobierno declara que hay contingencia por sismo en tal estado, pérdida total, no sé. Entonces ahí ya es válido el seguro. Pero el seguro no es válido en caso de cuarteaduras. El seguro de daños por desastres naturales no es válido en caso de que, por ejemplo, la constructora te entregó la vivienda y está cuarteada. O se filtra el agua. O se está hundiendo la vivienda porque no tiene una cimentación. Eso no es por desastres naturales. Eso no lo cubre. Eso es directamente con la constructora. Porque Infonavit no es constructora. Infonavit nada más te presta el dinero para que tú escojas la constructora y tú escoges la vivienda, pero en fin, o sea, al final de cuentas, si hay algún defecto de fabricación de la casa por los materiales, por la calidad de los materiales, es directamente con la constructora. Si la constructora no se quiere hacer responsable, bueno, pues demanda a la constructora, porque el problema es de la constructora. Entonces, vamos a seguir darle. Pues es que es muy largo el contrato, pero no vamos a ver todas las cláusulas. Dice. El seguro de protección de pagos. Esto se le llama fondo de protección de pagos también. Viene la 19ª. ¿En qué consiste? Bueno, cuando tú tienes relación laboral con algún patrón, de lo que te rebajan por nómina y de la aportación que hace el patrón, de lo que pagas cada mes, Infonavit separa el 2% de cada mes y lo va ahorrando. Ese ahorro es para ti. Por ejemplo, de lo que va separando ese 2% durante 60 meses, que son creo que 5 años. Sí, 5 años creo que son 60 meses, no he hecho el cálculo ahorita, pero cada mes, durante 60 meses, te separa el 2% de lo que tú pagas. Cuando tienes relación laboral y que estás dado de alta en el IMSS, separa el 2%.
Entonces todo eso lo suma, lo junta y crea un fondo. Entonces cuando se completan los 5 años, tú ya puedes utilizar ese fondo. Ese fondo también se le llama seguro por desempleo. Normalmente te lo ofrecen cuando estás desempleado. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, tú pagas el, aproximadamente el 10% de la mensualidad. Un ejemplo, vamos a suponer que tu mensualidad es de 100 pesos, un ejemplo. Y el 10%, ¿cuánto es 10 pesos? ¿O cuánto le gusta que sea 10 pesos? Entonces, aproximadamente tú pagarías el 10% de la mensualidad, que serían 10 pesos. Tú pagarías 10 pesos durante 6 meses. Tú pagarías 10 pesos durante 6 meses. Tú pagarías, perdón, 10 pesos durante 6 meses. O sea, cada mes vas a estar pagando el 10%. O sea, no son 10 pesos, ¿verdad? Depende de si tu mensualidad es de 3,000, pues el 10% es diferente, ¿verdad? Es más, no son 10 pesos. Tú haces el cálculo aproximado del 10%. Y al terminar los 6 meses ya pagas tu mensualidad normal, la que pagas con el régimen especial de amortización. El régimen especial de amortización es cuando tú no tienes relación laboral y es una mensualidad. Entonces, cuando te ofrecen ese seguro por desempleo, no te genera intereses. Ese seguro por desempleo es más confiable que un convenio, es más confiable que la prórroga total de 12 meses, porque tú pagas el 10% y de ese fondo te completa aproximadamente el otro 90%. Entonces quiere decir que tu mensualidad se está cubriendo al 100%, y si estás pagando el 100%, no tiene por qué generarte intereses extraordinarios ni gastos de cobranza, nada más tu interés ordinario normal. Sí, ok. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a revisar. Aquí está lo que les digo, mira. Gastos de cobranza. Muchos, ¿y por qué se incrementó la mensualidad? Ah, bueno, porque tú te atrasas con los pagos, le generas gastos. Esta es la cláusula 20. Le generas gastos de cobranza al Infonavit. Al Infonavit le cuesta dinero estar mandando asesores domiciliarios, contratando agencias o despachos de cobranza, porque tú no pagas a tiempo. Entonces, si no quieres que se incremente tu mensualidad o que se incremente los años en que vas a terminar de pagar el crédito, pues no te atrases, nada más cumple con el contrato. Y bueno, hay muchos, cláusulas, pero ya esos que les dije es, lo más importante. Entonces aquí está donde debiste haber firmado. Ahí está, donde firmó el notario. Y vienen ahí las tablas, el esquema de pago. Entonces, eso es lo que debes de saber tú. Tú este contrato tú lo debes de tener, tienes que leerlo. Normalmente a veces vienen las preescrituras, las que te entregan no son escrituras, son preescrituras. Yo cuando tú liquidas el crédito, te dan una carta de liberación. Con esa carta de liberación, tú la llevas a la notaría y en la notaría ya te dan las escrituras, que no son las preescrituras que te dan al inicio, para que no confundas.
Bien, entonces ya vimos algunas de las cláusulas más importantes del crédito Infonavit y también me faltó ahí hablar de cuando el acreditado es pensionado, porque muchas de las veces el acreditado piensa que, por ejemplo, me ha tocado conocidos que dicen, es que yo soy pensionado, este, o sea, el que tú seas pensionado, que tengas más de 60 o 65 años, eso no te libera del adeudo que tú tienes con el Infonavit. Si hay algún tipo de reestructuras que te da el Infonavit, pero o sea, no se extingue, no se termina el adeudo porque tengas 60 o 65 años, o sea, tú tienes que seguir pagando. Lo único que te libera del adeudo es que tengas una pensión por invalidez. Pero para eso un médico legista del IMSS tiene que darte un formato ST3 que es invalidez temporal o el formato ST4 que es invalidez permanente. Y tienes que tener el 51% de invalidez porque ahí le ponen en el formato de esa hoja el porcentaje de invalidez que tienes que tener del 51% hacia arriba de invalidez. Entonces, una vez que tú tienes ese formato del IMSS, lo llevas al Infonavit, el Infonavit te da un número de caso, y en lo que haces ese trámite tú tienes que seguir pagando. Ya hasta cuando termina el trámite que te dicen, bueno, usted ya no tiene que pagar, bueno, pues entonces, pues ya no pagas. Y Infonavit te da una carta de liberación del crédito. Este, pero no hay ningún motivo que se suspenda el pago. Y cuando es un familiar, cuando es un titular del crédito fallecido, los familiares directos, esposa, hermanos, hijos, que se quieran hacer cargo del crédito, tienen que hacer un trámite con el acta de función en el Infonavit. Tienen que agendar una cita en Infonatel y presentarse para que Infonavit les indique, les dé alguna carta de liberación en caso de que quieran continuar con la vivienda. Y si no, pues, si no pagan, pues el crédito se va a seguir incrementando, por ejemplo, hasta 10 12 15 meses de atraso, y va a llegar un momento donde Infonavit se va a adjudicar legalmente la vivienda. O sea, esto quiere decir que te va a quitar la vivienda y se lo va a dar otro acreditado. Por eso es importante que se realicen todos los trámites. Bien, entonces, pues esto fue todo. Su servidor es Rosalío Villa, ese es mi nombre. Y suscríbase a mi canal que es Despierta tu Mente. Estamos en contacto. Ok, nos vemos. Bye.